¿Cuántos de nosotros hemos fracasado en parejas y regularmente lo hemos hecho cuanto más se parecían a nuestro progenitor o progenitora? En el caso del hombre, el objeto de deseo, hasta que el padre no hace lo necesario, es decir, cortar la relación entre tu madre y el hijo, queda pendiente esa imagen fija del hijo hacia la madre e inversamente de la hija hacia su padre. En mi caso vamos a utilizar la imaginación, como ya he propuesto en varias ocasiones y en vídeos anteriores, para hacer que mi padre intervenga en la relación directa de mi madre y yo. Hago esto con una intención bien concreta, puesto que las parejas que se van a parecer a mi madre o que se han parecido a mi madre, en mi inconsciente se estableció inconscientemente una relación, aunque de amor, pero con una sospecha de que ella podía con mucha facilidad tener otra pareja y aparecer lo que se llaman celos de manera completamente imaginativa, porque en mi mente todavía existía esa posibilidad entre mi madre y mi padre. Por lo tanto, una pareja elegida, parecida a mi madre, va a hacer automáticamente que en mi inconsciente se forme la imagen de otra posible pareja y darle, por lo tanto, la prioridad a esa pareja hacia mi madre. En ese momento va a crear una especie como de celos imaginarios y que, como dicen muchos psicólogos, una profecía autocumplida. Para que esto no se repita hasta el infinito, hay que cortar esa relación que existe entre el hijo, es decir, la persona, y su madre, o la hija y su padre. En este caso voy a utilizar el hecho de que mi padre entre en escena prohibiéndome cualquier tipo de acercamiento a mi madre. Es decir, voy a crear que mi padre se ponga agresivo conmigo en cuanto yo intente cualquier tipo de seducción hacia mi madre. De esta manera, poder liberar de mi mente el objeto de deseo que es mi madre y al fin, poder mirar a otras mujeres que sean totalmente independientes de el parecido con mi madre. Para recrear esta escena, realmente hay que hacer intervenir al padre. Es decir, tiene que asustar al hijo para que el hijo comprenda que a esa mujer no se la toca, que es tu madre. No se toca a tu madre. Entender que es el miedo el que va a hacer que tu hijo, enamorado de tu madre, te des la vuelta y empieces a mirar a otras mujeres que no tengan nada que ver con tu madre. En el caso de la mujer, es la madre la que tiene que intervenir, en ese caso, prohibiendo que la hija intervenga o juegue a cualquier juego de seducción hacia el padre, corte esa relación para poder liberar a la hija del objeto de deseo que es su propio padre. De ese modo, asustando a su hija va a poder mirar hacia el exterior para que al fin elija un hombre totalmente independiente de su padre y al fin encontrar un amor que todos merecemos y que no esté teñido por el parecido a ninguno de tu
progenitor, ni a tu padre ni a tu madre. Entender eso hará que las parejas sean mucho más felices, que no estén teñidas por cualquier tipo de parecido con tus progenitores o con tu padre o con tu madre, mientras estés con una pareja que tenga algo de parecido con uno de ellos, estás abocado al fracaso. Así que empieza a utilizar tu imaginación, empieza a imaginar que tu padre interviene contra ti cuando tú empiezas a jugar a la seducción con tu madre. Imaginarlo es beneficioso, aunque no haya pasado, te va a liberar de un peso, vas a poder al fin ser libre. Y tú, chica, que has elegido una pareja como tu padre, olvídate, haz intervenir a tu madre, que intervenga tu madre para que te prohíba ver a tu padre como un objeto de deseo. Que ella en tu imaginación sea violenta, que te dé miedo para que te puedas liberar de tu padre, que no sea ya el objeto de tu deseo y te vuelques al mundo exterior buscando hombres que realmente te gusten y no estén teñidos por el parecido a tu padre. Os deseo lo mejor desde aquí, elegir parejas. En el mundo no hemos venido la mayoría de nosotros a estar solos, por lo tanto, elegir una pareja adecuada permite un camino hacia una felicidad más allá que la de estar solo. Buena imaginación, construir un buen escenario que os produzca realmente miedo, que os produzca temor por vuestro padre en el caso de que seas un hijo o madre en caso de que seas una hija en busca de un padre. Venga, os saludo.